Marcos 9, del 1 al 8. Marcos 9, del 1 al 8. Y esa es la porción de las Escrituras que vamos a estar considerando esta mañana. Y dice así la palabra de Dios, Marcos 9, del versículo 1 al versículo 8. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Jesús. Oremos. Padre, te pedimos que nos bendigas en esta mañana a través de tu palabra y que a través de tu Espíritu Santo seamos iluminados para poder comprender, Señor, la gloria de Jesucristo, la gloria del reino de los cielos. Te suplico que sea tan deseable para nosotros la expectativa de la gloria venidera, que sea lo que nos dé fuerza para resistir lo que venga en estos años de peregrinaje en esta tierra, Señor. Que tengamos puesta nuestra mirada en el reino de los cielos, en nuestra ciudadanía celestial, en lo que está por venir, en la gloria con Jesucristo. Ayúdanos, Señor, transfórmanos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprenderla y guíanos. Ayúdanos, Señor. Amén. Marcos 9, del 1 al 8. Y creo que todos ustedes han visto, o la mayoría han visto lo que es un tráiler de las películas. ¿Saben lo que es un tráiler de películas? Es una pequeña parte de la película donde los que quieren promocionar la película escogen los pedazos más emocionantes y lo cogen y lo compilan todo en un video de tal vez 1 minuto, 2 minutos, y las personas ven ese tráiler y se emocionan a ver a la película. Algunos ven el tráiler y dicen: esta película está súper emocionante, pero resulta que solo compilaron los momenticos emocionantes de la película y llegó uno y era súper aburrida, porque solo cogieron los pedazos buenos en ese momento. Pero todos conocemos los trailers. ¿Qué hacen los trailers? Dan una prevista de lo que será esa película. Pero también hay otra cosa similar y es lo que se llaman las muestras gratis en los supermercados. Y algunos parece que van a almorzar al supermercado. Tienen hambre y dicen: bueno, voy a ir a tal supermercado porque ahí siempre hay muestras gratis. ¿Y qué es la muestra gratis? Que le dan una pequeña porción, pero que le permite a la persona pensar: bueno, ¿cómo sería comerme un plato entero de estos? Algunos nunca caen y no terminan comprando. Pero eso es una muestra, una pequeña prevista de lo que es algo completo. Y yo creo que esto es lo que está sucediendo en Marcos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 8. Es una prueba, es una previa, una prevista de lo que será el reino de los cielos. Y yo creo que ese es el propósito de la transfiguración. Y a veces perdemos el punto de lo que están narrando los evangelistas con la transfiguración. Lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo al transfigurarse delante de sus discípulos era decirles: miren, ustedes pasarán por momentos de sufrimiento, ustedes están llamados a tomar su cruz y morir, pero tranquilos, hay algo que viene que es glorioso, que es deseable, y les dio una pequeña muestra de lo que sería el reino de los cielos.
Y esto impactaría la vida de estos discípulos y permitiría que ellos fueran fuertes y proclamaran el evangelio con toda fidelidad. Por supuesto, después de que fueron fortalecidos de la resurrección y luego de que recibieron el Espíritu Santo. Aquí lo que tenemos es una prevista del reino de los cielos, y mi propósito esta mañana es que todos disfrutemos también de esta probada y que quedemos tan cautivados con la gloria de Jesucristo que ninguno pueda salir de este salón esta mañana sin desear estar en el reino de los cielos. Que sea tan deseable, que sea lo más deseable para nosotros. Más que cualquier cosa en este mundo, desear estar en el reino de los cielos. Pero necesitamos algo de contexto. Y si tienen sus Biblias abiertas, que espero que las tengan, miren un poco el contexto desde el capítulo 8. En el capítulo 8, del versículo 27 al versículo 30, sucede que Pedro identificó a Jesús como el Mesías. ¿Recuerdan? El Señor Jesús les preguntó, ¿y quiénes dicen las personas que soy yo? Y luego les preguntó, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo que el Mesías prometido. Eso está sucediendo en Marcos 8, 27 al 30. Luego en el versículo 31, Jesús empieza a predecir su muerte, a decir que tiene que morir, que tiene que ser rechazado por los ancianos, por los líderes religiosos de ese tiempo y morir en la cruz. Y del versículo 32 al versículo 33 tenemos la escena de Pedro. ¿Recuerdan Pedro diciéndole a Jesús que eso no te suceda? No puedes ir a la cruz, tienes que evitar el sufrimiento a toda costa. Necesitamos tomar el reino ya. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. No tienes puesta la mirada en las cosas eternas, en las cosas del cielo. Tu mirada está puesta solamente ¿qué? En las cosas de esta tierra. Apártate de mí, Satanás. Y del versículo 34 al versículo 38 vimos a Jesús corrigiendo a sus seguidores y enseñándoles qué significaba entonces ser un discípulo verdadero. ¿Y qué fue lo que les dijo? Aquel que quiera ser mi discípulo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. El que quiera ser mi discípulo tiene que hacer esto, negarse a sí mismo, tomar la cruz, estar dispuesto a morir por la causa de Cristo y seguirle. Eso es lo que hemos estado estudiando en las semanas anteriores, lo que significa ser realmente un discípulo de Cristo. Y es en ese contexto que sucede el capítulo 9, versículo 1. Miren, y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí, está hablando a las personas que están ahí reunidas, está hablando entre sus discípulos y les dice, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. ¿Qué les está diciendo en este versículo 1? Les está diciendo, algunos de los que están aquí no van a morir antes de que vean el reino venir con poder. Y esto ha causado confusión en algunos, porque entonces algunos han dicho, bueno, ¿qué sucedió acá? Jesús dijo que algunos de los que estaban ahí no iban a morir antes de que el reino se viera o fuera establecido. Entonces hay dos posibilidades. Algunos piensan, Jesucristo dijo eso y falló, porque han pasado 2020 años, ¿en cuál estamos? En el 2022, han pasado 2022 años y pues el reino no se ha establecido. O hay otra perspectiva que algunos han tomado y es, no, lo que pasa es que hay que espiritualizar el reino. Hay un reino espiritual en el cual Jesucristo reina en todos los corazones. Y lo que han hecho es que decir que estamos en el reino ya de Jesucristo sobre esta tierra, pero es un reino espiritual. Y no me malentiendan, por supuesto que Jesucristo es el Rey Todopoderoso, ha sido el Rey eterno y reina sobre su iglesia de una manera espiritual. Pero Él ha prometido establecer un reino literal en esta tierra. Jesucristo regresará en su segunda venida y establecerá un reino sobre esta tierra. Y los discípulos estaban a la expectativa de esto. Aún después de la resurrección, los discípulos le preguntan en Hechos capítulo 1 al Señor, ¿cuándo establecerás el reino? Y el Señor Jesucristo no les dice, necios, ¿no ven que ya lo establecí? No, que les dice, no les corresponde a ustedes conocer eso. Es decir, es algo que todavía falta por cumplir.
Todavía el Señor no ha establecido el reino. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Marcos capítulo 9, versículo 1? Cuando el Señor Jesús está diciendo que algunos de los que estaban ahí no morirían, pero tenemos que todos los que están ahí ya murieron y el reino no fue establecido. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que está sucediendo acá es que algunos de los presentes no iban a morir antes de ver algo del reino con poder, una prevista del reino. Marcos mismo está dando la respuesta, y es que a veces no leemos la Biblia en todo su contexto. Leemos Marcos 9:1 y nos quedamos ahí especulando acerca del reino y no nos damos cuenta que Marcos mismo nos está dando la respuesta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Algunos de los discípulos tendrían el privilegio de ver una prevista del Hijo de Dios con toda su gloria en la transfiguración. Eso es lo que está sucediendo. Marcos está diciendo, y les decía, en verdad os digo que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Y está escribiendo y continúa diciendo, y luego de 6 días sucedió esa promesa. Vieron venir al Dios Todopoderoso que se mostró en todo su poder y todo su reino en la transfiguración. Antes de morir, algunos discípulos degustarían algo del reino de una manera muy especial. Lo que sucedió en la transfiguración es el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo les prometió en Marcos 9:1. Y algunos están diciendo, todavía no estoy tan convencido. Bueno, vamos a 2 de Pedro capítulo 1. Vayan a 2 de Pedro capítulo 1 y les animo a que estén bien activos con sus Biblias, porque hoy vamos a estarnos moviendo de un lado al otro. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16, y miren lo que dice Pedro: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Qué está diciendo Pedro? Nosotros hemos proclamado el evangelio, nosotros hemos establecido las iglesias, nosotros los apóstoles hemos proclamado el evangelio de Jesucristo, no según fábulas o historias inventadas, sino que nosotros fuimos testigos oculares. Pero presten atención a esa palabra, dice que fueron testigos oculares ¿de qué? De su majestad. Y la palabra majestad se refiere a gloria, a su gran poder, a su reinado, a su fama, a su honor. En otras palabras, Pedro está diciendo, nosotros vimos al Rey venir en su reino glorioso. Nosotros no andamos con fábulas y cuentos. Nosotros fuimos testigos oculares del Rey del universo que vino a esta tierra. Pero entonces algunos se preguntarán, ¿y dónde? ¿Cuándo viste eso, Pedro? ¿Cuándo sucedió eso? Pues miren el versículo 17. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces algunos dirán, pero eso también sucedió cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿sí? Pues ¿qué dice el versículo 18? Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo vieron al Rey de Gloria venir en su reino y majestad y poder? En el Monte Santo de la Transfiguración. Pedro está diciendo que se cumplió en ese momento. No se estableció el reino completamente, pero el Rey se manifestó completamente como será su reino en la segunda venida, con poder y gloria. Y tuvieron una prevista, como lo que hablamos hace unos minutos, como decir un tráiler, una degustación de lo que sería el reino. Eso es lo que Pedro entendió y está transmitiendo a sus discípulos. Y miren algo muy interesante, es lo que transmitió a Marcos, porque el fundamento de lo que Marcos escribió viene de Pedro, que estaba instruyendo a Marcos. Este no fue el reino completo, pero sí fue una prevista poderosa con la cual el Señor Jesús quiso incentivar a sus discípulos a seguirles. Y un punto muy especial que muchas veces se pierde la transfiguración es que es una motivación para el creyente. Fue una motivación para los discípulos de
Ustedes van a morir por causa mía, pero viene la gloria y quiero mostrarles un poco de cómo será esa gloria, de cómo será ese reino. Y la transfiguración tiene dos propósitos. Una es mostrar al Dios Todopoderoso y poder identificar a Jesucristo y decir, Él no es como uno de nosotros, Él es Dios mismo. Se mostró completamente en su gloria a los discípulos. Pero ¿saben cuál es el segundo propósito de la transfiguración? Es decir, Él es tan diferente a nosotros, pero también otra cosa, un día seremos semejantes a Él. También está reflejando eso, los semejantes que llegaremos a ser a Jesucristo. Jesús estaba dando una probada a los discípulos más cercanos del reino de los cielos para motivarles a resistir hasta el final con los sufrimientos que experimentarían. En otras palabras, es como si Jesús que les venía diciendo, ustedes tienen que estar dispuestos a morir por mi causa, pero viene una recompensa. Y ustedes experimentarán también el reino de los cielos. Miren, la transfiguración no solo es una revelación de la divinidad de Jesucristo, es también un anticipo de lo que los cristianos experimentarán en gloria. La transfiguración es un anticipo de lo que experimentaremos. No solamente recibiremos una cruz en esta tierra, sino que si perseveramos hasta el final, y por supuesto sabemos que es el Señor el que nos sostiene y en su gracia perseveraremos, entonces aquellos que hayan tomado una cruz en esta tierra recibirán una corona en los cielos. Hay sufrimiento en esta tierra, pero un día recibiremos gloria con Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no solamente dice, esto es para ustedes, reciban su cruz y un día recibirán un premio, sino que Él mismo se puso como un modelo. Fue a la cruz y fue glorificado y exaltado hasta lo sumo por el Padre. Miren nuevamente Marcos capítulo 9, versículo 1. Jesús está dándoles un anticipo para que pudieran resistir en los momentos de angustia, de ansiedad, de dolor, de enfermedad, de persecución. Los quería animar. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Y 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Vamos a ver en lo que nos resta esta mañana 4 características del reino de los cielos que nos motivan a vivir para la gloria de Dios. Si esto es una prevista, si esto es una muestra de lo que es el reino de los cielos que motivó a esos discípulos, estoy seguro que puede hacer lo mismo con nosotros el día de hoy. Y vamos a ver entonces 4 elementos de este reino de los cielos. Y el primer elemento que vamos a ver es que el reino de los cielos es habitado por cuerpos gloriosos. El reino de los cielos es habitado por cuerpos gloriosos. Miren el versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿A quiénes se llevó Jesús al monte? Se llevó al grupo más cercano, a sus discípulos más cercanos, al grupo más íntimo. Estos mismos discípulos tuvieron otros momentos donde tuvieron una participación íntima con Jesús en momentos especiales. Se había llevado a Pedro, a Jacobo, que algunas veces es presentado como Santiago, y también a Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, ¿recuerdan? Estos fueron los que fueron llamados los hijos del trueno. ¿Y por qué fueron llamados hijos del trueno? Porque tenían un carácter, a veces como que se les volaba el trueno fácilmente, ¿cierto? En una época algunos no quisieron recibir el evangelio de Jesucristo y entonces ellos le dijeron al Señor, ¿por qué no mandamos fuego y que se quemen aquí de una vez? Y el Señor entonces les puso hijos del trueno, Boanerges, ¿cierto? Pero qué interesante que estos hijos del trueno, Juan termina siendo llamado el discípulo del amor. Porque algunos de ustedes, pues yo también tengo esa, yo también soy hijo del trueno. Bueno, lo hermoso es que el Señor toma al hijo del trueno y lo termina convirtiendo en Juan, el discípulo del amor. Eso es lo que el Señor hace. Pero aquí está Pedro, está Jacobo y está Juan.
Y Lucas 9:29 es el relato paralelo de la transfiguración y nos da más detalles de esta escena. Nos dice que Jesús subió al monte y se puso a orar. Ese elemento no está en Marcos, pero es algo que Lucas enfatiza, que cuando subieron al monte, Jesús empezó a orar y cuando estaba orando, es decir, mientras Jesús estaba buscando la comunión con su Padre, en ese momento su rostro se hizo otro y sus vestidos empezaron a brillar. Acompáñenme ahora a Mateo capítulo 17, que es el otro relato paralelo. Mateo 17, el versículo 1 y 2. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro, ¿qué? Como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí está el relato paralelo. En Lucas 9:29 y en Mateo 17 también se habla de la transfiguración del Señor Jesucristo. Podemos regresar a Marcos 9:2. Dice que Él se transfiguró delante de ellos. Jesús, ¿qué hizo? Se transformó. Su rostro brillaba y una gloria resplandeciente salía de sus vestidos. ¿Qué significa la palabra transfiguró? Bueno, en griego es la palabra metamorfó. Y creo que todos podemos más o menos, algunos dicen, pues sé algo de griego con esto. Bueno, de ahí tenemos palabras como ¿cuál? Como metamorfosis. Y lo que está diciendo esta palabra en el contexto es que hubo un cambio de forma. Jesús cambió su apariencia temporalmente, fue transformado momentáneamente, se transfiguró, se transformó. Este cuerpo de gloria de Jesucristo era una prevista de la forma que Jesucristo tendrá en su segunda venida en gloria y poder para establecer su reino. Pero además de eso, es una prevista, es una primicia del cuerpo de gloria que recibirán los creyentes. Esta es la clase de cuerpo que recibirán todos aquellos que hayan puesto su confianza en Jesucristo, por lo menos de una manera similar. La conexión entre un cuerpo glorioso y que ilumina y que brilla ha estado siempre conectada con la cercanía entre las personas y su cercanía con Dios. ¿Recuerdan un caso en el Antiguo Testamento? Éxodo capítulo 30, versículo 20 y toda esa sección dice que Moisés, que estaba conversando con Dios y que había sido expuesto a algo de la gloria de Dios, cuando bajó del monte, dice que su rostro brillaba. Y simplemente por haber estado expuesto unos momentos a la gloria de Dios, y su rostro brillaba. La cercanía con Dios es tal que algo de su gloria queda impregnado. Eso es lo que dice Éxodo 30, 20. Ahora quiero que me acompañen a Daniel capítulo 12, porque hay una profecía interesante en Daniel 12. Daniel capítulo 12, el versículo del 1 al 3. Miren lo que dice la profecía de Daniel. En aquel tiempo, y está hablando del fin de los tiempos, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, y todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen del polvo, en el polvo, ¿qué quiere decir esto? Los que están muertos, los que duermen en el polvo de la tierra, despertarán. Unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Está hablando de la resurrección al final de los tiempos. Y dice que algunos, los que murieron sin Cristo, resucitarán para ignominia, para el castigo eterno. Pero los que fueron creyentes, los que pusieron su confianza en Dios, resucitarán ¿qué? Para la gloria. Y miren lo que dice el versículo 3. Los entendidos, que es una manera de decir, pues los que han sido instruidos, los que entendieron, los que creyeron, ¿cómo estarán? Brillarán con el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás.
Entonces ahí parece que hay una conexión, se profetiza la realidad de que aquellos que sean salvos resucitarán con cuerpos resplandecientes. En Mateo 13, 41 al 43, y acompáñenme ahí, Mateo 13, y por eso les dije que hay que estar activos ahí con las Biblias, y los que tienen la Biblia en el celular no aprovechen para meterse a WhatsApp. Mateo 13, 41, hablando también del final de los tiempos. Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Está hablando del infierno, del juicio. Pero ¿qué pasará entonces con los justos? ¿Qué dice el versículo 43? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. En Mateo 13, 41 al 43 hay una reconfirmación de Daniel capítulo 12, diciendo que los creyentes, los que crean, los que sean salvos, los que sean justificados, recibirán un cuerpo glorioso que también brilla en un sentido como lo que vieron estos discípulos en la transfiguración. Un cuerpo de gloria, brillante, mientras que los incrédulos serán lanzados al lago de fuego. Ahora vayan a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 y se los leo. 2 de Corintios 3, 18, y podemos empezar un poco en el contexto desde el versículo 15. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre los corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Y pueden subrayar ahí esa palabra transformados. La palabra transformados ahí es la palabra metamorfó. Así que esa palabra también podría traducirse, nosotros estamos siendo transfigurados. Nosotros estamos siendo transfigurados igual que en Marcos 9:2, en la misma imagen de gloria como por el poder, como por el Señor el Espíritu. Qué interesante que lo que está diciendo 2 de Corintios 3:18, está diciendo aquí que los cristianos poco a poco estamos en un proceso de ser transformados hacia la imagen gloriosa de Jesucristo. Poco a poco. Y aquí no está diciendo, porque algunos de ustedes, pues yo sí me veo como más brillante cada día. No, este proceso en este peregrinaje se está dando por medio de ser transformados en el carácter de Jesucristo. Pero quiero decirles algo, un día, cuando nuestros cuerpos sean resucitados, esa transfiguración se dará completamente y no solamente será perfecta en carácter, sino que también será físicamente. Recibiremos un cuerpo glorioso como el cuerpo glorioso de Jesucristo. Se manifiesta en este momento en un crecimiento en santidad y en parecernos a Jesucristo, pero finalmente será un resultado que no solamente será interno y de carácter, sino que será externo con cuerpos gloriosos, brillantes, refulgentes, como el que tenía, como el que tiene el Señor Jesucristo. Lo que dice es que poco a poco nuestra vida será transformada en santidad. Es lo que está enfatizando 2 de Corintios 3:18, que somos transformados hacia la imagen de Jesucristo. Pero finalmente habrá un cambio completo. Completamente seremos santificados moralmente, pero seremos también transformados físicamente. Estamos viendo este primer punto y es que el reino de los cielos es habitado por cuerpos gloriosos resplandecientes. Y acompáñenme ahora a 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué implica tener cuerpos gloriosos? En 1 Corintios 15 está la respuesta. Miren 1 Corintios 15:20. Pablo está hablando de la resurrección, hablando de que el Señor Jesucristo es las primicias
de los resucitados, así como todos nosotros resucitaremos. Y miren el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y la palabra dormir en su contexto ahí es un eufemismo para alguien que murió. ¿Qué es un eufemismo? La Biblia no dice que el creyente se muere, sino que dice que duerme, para suavizar una verdad y para decir que realmente es un paso temporal para la gloria. Dice que Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios Padre, y después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es ¿qué? La muerte. Y bajen su mirada al versículo 35. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Y aquí está la respuesta que Pablo nos va a dar. ¿Cuál es la clase de cuerpo que recibirán los creyentes? Espero que la mayoría de ustedes que están en Cristo, ¿cuál es la clase de cuerpo que recibiremos? Pues la respuesta está desde el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Número 1, una característica de los cuerpos resucitados. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita en un cuerpo incorruptible. La primera característica de ese cuerpo resucitado que recibiremos es que es un cuerpo incorruptible. En este momento tenemos un cuerpo ¿qué? Corruptible, pero recibiremos un cuerpo incorruptible. ¿Qué significa eso? En este momento tenemos un cuerpo que es susceptible a morir. En este momento tenemos un cuerpo que es débil y que recibe enfermedades, que se duele ante el dolor en esta tierra. Somos débiles y nos enfermamos, y cuando nos enfermamos nos damos cuenta que no somos tan poderosos como nos creemos. Este es un cuerpo corruptible, débil. El único poderoso en este universo es Jesucristo. Nosotros somos débiles, somos como nada, somos como polvo. Y esa es una muestra de este cuerpo corruptible. Nos duele. Y cada vez que nos envejecemos más, ¿saben qué? Empieza a doler más y más, porque nosotros estamos caminando hacia la muerte, nacemos para morir, tenemos un cuerpo corruptible. ¿Y saben qué está haciendo el Señor Jesucristo? Dar un ánimo, porque algunos van a pasar por momentos de enfermedad, por momentos de dolor, donde su cuerpo literalmente está doliendo. ¿Y saben cuál es la esperanza que el Señor da? Un día recibir un cuerpo de gloria que no será sujeto al dolor. Y un hermano fiel puede estar sufriendo y puede dolerse y puede estar en la clínica porque le duele su cuerpo, pero puede estar confiado de que el Señor le promete un cuerpo incorruptible. Esa es la confianza. Pero en segundo lugar, se siembra en deshonra y se resucita en gloria, versículo 43. El cuerpo que tenemos en este momento es un cuerpo con imperfecciones, aún cosas que nos causan deshonra o vergüenza. Y qué interesante esto, nuestro cuerpo a veces nos puede causar deshonra, o algunos pueden avergonzarse de su cuerpo o de algo de su cuerpo que tal vez no les agrada, que les causa deshonra. Esto no sé si sea lo más espiritual, pero no va a haber feos en el cielo. Si usted le tocó feo por una época, pues gloria a Dios, no va a haber deshonra en el cielo. Dice que se siembra en deshonra este cuerpo acá, era un cuerpo de deshonra que a veces causó vergüenza. Usted a veces estaba avergonzado de este cuerpo por algún sentido. Y el Señor dice, resucitará en gloria, glorioso, hermosos. No solo cuerpos luminosos, sino cuerpos con un honor. Pero también hay algo aquí, y es que esos cuerpos estarán puestos en posición de gobierno con Cristo, y eso nos hará aún más hermosos. 3. Se siembra en debilidad y se resucita en poder.
¿Cómo es el cuerpo que tenemos hoy en día? Es un cuerpo con debilidades, es un cuerpo con incapacidades, es un cuerpo con limitaciones, es un cuerpo que quiere poner la alarma para levantarse a orar y ni siquiera puede. Es un cuerpo débil, pero ¿qué dice? Se siembra en debilidad, pero se resucita ¿qué? En poder. Recibiremos cuerpos poderosos para resistir la eternidad, pero no solo para eso, sino poderosos para cumplir con los propósitos de Dios en la eternidad, en el reino de los cielos. Hay mucho de la filosofía platónica que se ha metido en el cristianismo y en el ideal de lo que es el cielo. ¿Y qué enseña el platonismo? Que lo espiritual es bueno y lo físico es malo. Y de ahí ha surgido la idea de que el cielo es como que uno se va a volver una nube flotando por ahí. U otra vez tienen la idea de que bueno, no, pues voy a ser un angelito con pañales y un arpa tocando. Pero ¿dónde encuentra usted eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en las Escrituras? El Señor tiene un propósito para la eternidad y dice que vamos a tener posiciones en el cielo y cada uno va a tener tareas específicas para desarrollar. Y por supuesto que el cielo va a ser mucho más emocionante que lo más emocionante que hayamos hecho en esta tierra. El Señor tiene propósitos para toda la eternidad, para conocerlo, para glorificarlo. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que será un cuerpo que ya no está expuesto a la debilidad y que tiene la capacidad perfecta de cumplir los propósitos de Dios de manera perfecta. Un cuerpo que ya no está débil, se siembra en debilidad y se resucita ¿qué? En poder. Y finalmente, dice el versículo 44, se siembra en cuerpo natural y se resucita en cuerpo espiritual. ¿Quiere decir esto que no habrá cuerpos físicos, que no hay materia? No creo que sea lo que se refiere. ¿Qué tipo de cuerpo recibió el Señor Jesucristo al resucitar? Un cuerpo físico. ¿Y qué fue lo que hizo con los discípulos cuando se encontró con ellos? Desayunó y comió con ellos. Así que vamos a comer en el reino de los cielos. César dice amén. El Señor no rechaza lo físico. Dios creó este planeta, la materia, lo que existe. ¿Y qué dijo cuando lo creó? Que era bueno en gran manera. Él va a redimir todas las cosas. Va a restaurar y va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Y vamos a habitar en este universo y vamos a poder disfrutar de este universo de una manera que no lo hemos podido hacer nunca. Porque tendremos cuerpos capaces de hacer cosas que no podemos hacer ahora. Y algunos piensan que cuando seamos salvos llegaremos a ser como Adán y Eva. No, será algo superior. Cuerpos glorificados, poderosos para cumplir con los propósitos de Dios. Aquí cuando dice que se siembra en cuerpo natural y se resucita en cuerpo espiritual, creo que lo que está hablando es que estaremos sujetos a lo espiritual. Ya no va a haber una barrera entre lo físico y lo espiritual, sino que va a haber una conexión completa. Es decir, vamos a poder experimentar lo físico, pero sin la barrera con lo espiritual. Vamos a poder ser conscientes, por ejemplo, de las realidades espirituales, de lo que está sucediendo en el mundo espiritual, con los ángeles y demás entidades espirituales. Vamos a poder habitar como estamos aquí en este momento, pero con nuestro Dios que habitará en medio de nosotros. Podremos tener comunión personal con el Señor Jesucristo, que es lo más hermoso del reino de los cielos, porque Él dice en Apocalipsis que Él habitará en medio nuestro, y el Señor ha prometido eso desde el inicio. ¿Saben cuál ha sido el deseo del Señor desde que creó todo? Dice que Él quiere hacer tabernáculo en medio de nosotros, que Él quiere habitar en medio de su pueblo. Y un día estaremos en el reino de los cielos y el Señor habitará en medio nuestro y estaremos con Él. Lo más hermoso del reino de los cielos no son las calles de oro, ni siquiera los cuerpos brillando, sino que vamos a estar con Jesucristo, con Él ahí. Y podremos disfrutar de nuestro Señor por la eternidad. Eso es lo más hermoso. Y eso es lo que los discípulos estaban viendo, el reino de los cielos y a su Rey glorioso. Y eso fue lo que seguramente fue capaz de sostenerlos después y decir lo que sea, lo que tenga que enfrentar, porque yo quiero estar en ese reino con mi Señor.
Por eso es que el versículo 58 en 1 Corintios 15 dice esto: por tanto, mis amados hermanos, ya que ustedes ven la promesa, ¿qué les dice Pablo? Estad firmes, estad constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No pienses que es en vano nada de lo que haces para Cristo. No pienses que es en vano nada de lo que estás haciendo para vivir para la gloria de Dios. La recompensa viene y es mucho mejor de lo que nos imaginamos. La primera prevista del reino de los cielos, que nos muestra la transfiguración y que nos motiva a vivir para la gloria de Dios, es que el reino de los cielos es habitado por cuerpos gloriosos. Número 2, el reino de los cielos será habitado por personas con vestiduras blancas. El reino de los cielos será habitado por personas con vestiduras blancas. Vayan a Marcos capítulo 9, versículo 3 y continuamos ahí. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y miren lo que dice el versículo 3. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Jesús en la transfiguración no solo se mostró a sus discípulos con un rostro resplandeciente como el sol, sino que además estaba cubierto por unas vestiduras. ¿Y cómo eran esas vestiduras? Blancas, resplandecientes. En Mateo 17:12 dice que las vestiduras fueron blancas como luz, como un rayo. Y en Lucas 9:28 dice que su ropa era blanca, resplandeciente. Y estas túnicas blancas que están brillando nuevamente hablan de la gloria de Dios, de la gloria del Señor Jesucristo, que está radiante, que está deslumbrante. Es el Hijo de Dios que se está manifestando a ellos en su plenitud, en su gloria. Pero es importante notar algo: las vestiduras blancas en la Biblia comúnmente tienen una connotación de pureza, de algo que está limpio, de algo que está no contaminado. Eso es lo que representan las vestiduras blancas en la Biblia constantemente. Y Jesús tiene unas vestiduras blancas que brillan, primero porque es glorioso, pero también es una representación de su pureza, sus vestiduras son literalmente impecables. Esas son a veces usted dice que tiene ropa impecable. No, bueno, la ropa impecable es la que tiene Jesucristo, limpia completamente, mostrando su limpieza moral. La ropa de Jesús es eternamente blanca, pero la nuestra, ¿cómo es? Sucia, contaminada. Esas vestiduras de Jesús le pertenecen a Él porque Él jamás ha pecado, porque Él es limpio eternamente. Pero nosotros necesitamos ser limpiados. Nosotros necesitamos que nuestras vestiduras sucias de pecado sean quitadas y ser vestidos con vestiduras blancas. Y la idea de tener ropa limpia y blanca es una característica de aquellos que han sido justificados por Jesucristo, que reciben su justicia, y de una manera visible eso se ve en que somos vestidos con vestiduras blancas. Hay varios pasajes. Nuestros pecados han sido removidos y hemos sido vestidos con vestiduras blancas. Miren lo que dice Apocalipsis 3:5 y puedo leerles. Así el vencedor será vestido ¿cómo? De vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:18 dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas, que está hablando de la justicia, de la limpieza que solo se puede obtener a través de Jesucristo. Apocalipsis 7:9 dice lo siguiente: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Y los vestidos de estas multitudes, ¿cómo eran? Blancos, con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Y el versículo 14 en Apocalipsis 7 dice: y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido, ¿qué? En la sangre del Cordero. ¿Cómo pueden tener esas vestiduras blancas, radiantes en el reino? Porque las emblanquecieron en la sangre de Jesucristo. ¿Cómo alguien puede tener sus vestiduras blancas en el reino de los cielos? La única forma es a través de la justificación por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Ser emblanquecido, que nuestros pecados sean limpiados y ser completamente blancos delante de Dios. Estos que se está relatando ahí en Apocalipsis 7 son los que salieron de la gran tribulación, que estaban siendo martirizados. Pero ese es el mismo caso para todos aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo. Sus pecados son limpiados, son borrados y son vestidos con vestiduras blancas. ¿Quiénes más tienen vestiduras blancas en el reino de los cielos? Los ángeles. Por ejemplo, en Juan 20:12 aparecen 2 ángeles vestidos de blanco al lado de la tumba vacía. Y luego en la ascensión, cuando ellos están mirando hacia el cielo y se quedan como así, los ángeles dicen: ¿qué hacen mirando? Y están vestidos ¿cómo? Con vestiduras blancas. Esa es la vestidura que tienen las personas en el reino de los cielos y tiene una implicación, y es la pureza, la limpieza. ¿Saben cuál es una de las mejores noticias del reino de los cielos? Que ya no pecaremos ni podremos pecar. Usted a veces está así desesperado en esta vida diciendo: pero otra vez, ¿por qué? Pues qué hermosa expectativa de estar en los cielos y decir: ya no vamos a volver a pecar. Tendremos un cuerpo y una capacidad que Él nos dará para estar limpios completamente y ya usted jamás volverá a envidiar. Por eso yo la otra vez reflexionaba que en el cielo vamos a recibir diferentes recompensas y vamos a recibir diferentes tareas. Y qué bueno que vamos a tener cuerpos gloriosos que no pueden pecar, vestiduras blancas, porque si no, ¿qué pasaría? Estaríamos envidiosos. ¿Y por qué le dieron esto? ¿Y otro por qué le pusieron esta tarea? Qué hermoso que en el cielo ya no va a haber pecado y usted va a ver que al hermano le dieron tal tarea en el reino de los cielos y usted va a decir: qué linda tarea la de mi hermano, que lo pueda hacer bien. Y qué lindo lo que el Señor, y satisfecho con lo que cada uno tengamos. No será es tan remoto a nosotros, porque todo el tiempo estamos pecando, pero un día no pecaremos más, sino que estaremos obedeciendo al Señor perfectamente, con vestiduras blancas de justicia. Acompáñeme a Mateo capítulo 22. Mateo 22. Y algunos dirán: uy, pero este tráiler está largo. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Bueno, luego vamos a estudiar a profundidad estas parábolas, pero está hablando de los judíos que rechazaron la proclamación de salvación. Entonces, ¿qué hizo? Envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir, y de nuevo envió a otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados: ved que ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios. A los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Y luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que se encontraron, tanto a malos como a buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció.
Entonces el rey le dijo a los sirvientes: atadle las manos, los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El Señor ha hecho un plan de salvación y ha estado invitando personas a lo largo de la historia de la humanidad. Y muchos lo han rechazado. El pueblo judío ha rechazado a su Salvador, a su Mesías. Por supuesto, creerán al final de los tiempos. Pero el Señor ahora está salvando personas y llamando al arrepentimiento, invitándolos a venir a la boda, invitándolos a venir a salvación. Pero ¿saben qué? Yo creo que eso sucede en muchas iglesias. Hay muchos que están viniendo, pero cuando se enfrenten delante del Señor, el Señor los va a ver y les va a decir: pues tú no estás vestido con la justicia de Cristo. No era por haber venido a la fiesta, no era por haber venido a la iglesia, era por haber emblanquecido tus vestidos en la sangre de Jesucristo. Y la única manera de que eso suceda es a través del arrepentimiento y fe verdadera. De resto, lo que va a pasar con algunos de ustedes que realmente no creen en Jesucristo, pero vienen a la fiesta, es que un día el Señor los verá y les dirá: tú no estás vestido con las vestiduras blancas de justicia, échenlo al lago de fuego. El reino de los cielos, en tercer lugar, será habitado por santos de todas las épocas. El reino de los cielos será habitado por santos de todas las épocas. Y miren lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 4. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. En el monte de la transfiguración estaba Jesús en gran gloria y poder, majestad, pero de repente Jesús está hablando con Elías y con Moisés. Y pónganse ustedes en la escena, son ustedes los discípulos que están ahí, ya están acostumbrados a que Jesús siempre está orando al Padre y de un momento a otro empieza a brillar como un rayo. Y no solamente eso, sino que de un momento a otro aparecen Elías y Moisés. Y ustedes son judíos consagrados y están ahí atónitos completamente, porque tienen una admiración por Moisés y por Elías, y Jesús está ahí hablando con ellos. Pedro, Jacobo y Juan están acompañando a Jesús y de un momento a otro lo ven que está hablando. Y Lucas 9:30, se los leo, nos da un poco más de detalles. Y aquí dos hombres hablan con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria. ¿Y de qué estaban hablando? Lucas nos dice de qué estaba hablando Jesús con Moisés y Elías. Dice que hablaban de la partida de Jesús. Es decir, ¿de qué estaban hablando? De que Jesús pronto iría a la cruz, que iría a Jerusalén, sería rechazado y sería matado. Esa era la conversación. Mientras Pedro, un tiempo antes, le estaba diciendo que no fuera a la cruz, que no cumpliera el propósito, la conversación que está teniendo Jesús con Moisés y Elías es que pronto se iba a ejecutar el plan perfectamente de ir a la cruz. Y eso es de lo que están hablando. Miren que toda la escena está muy conectada con lo que vimos en Marcos 8. Todo está apuntando a eso, que el Señor iba a la cruz, pero sabía que vendría la gloria después del sufrimiento. Pedro quería evitar el sufrimiento, pero el Señor Jesús tiene muy claro que tenía que cumplir con su propósito. Sufrir por un periodo de tiempo para poder experimentar la gloria. Y creo que es el énfasis de lo que está pasando ahí, esa conversación, hablar de el propósito completo que se iba a cumplir. Y en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, cuando se quería dar testimonio de que algo iba a pasar, se decía que tenía que haber dos testigos. Y el Señor escogió a Moisés y a Elías para dar testimonio de que el plan perfecto se estaba cumpliendo y se estaba llevando a cabalidad. Y Moisés y Elías representan dos cosas. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y con eso lo que está diciendo es, este plan de salvación que se va a ejecutar, que Jesucristo va a ir a morir en la cruz, es la continuación de la ley y los profetas. Es el cumplimiento del pacto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que se está cumpliendo en este momento. No es que Jesús abrogó la ley, no es que Jesús cambió las reglas. Jesús es el cumplimiento de ese pacto prometido. Y Moisés y Elías están ahí dando testimonio de que todo se está cumpliendo a cabalidad. Y creo que es un tema menor, pero
encajándolo con lo que estamos viendo hoy de una prevista del reino de los cielos, pues el reino de los cielos será habitado por los santos de todas las épocas. Tendremos comunión perfecta con nuestro Señor Jesucristo, pero además podremos tener comunión con santos de todas las épocas. Se podrá conversar con David, con Moisés, con Elías, con familiares que están en Cristo. Y esto tiene que motivarnos a, como vimos esta mañana, a evangelizar. Queremos que nuestros hijos estén en el reino de los cielos. Algunos de ustedes solo están enfocados en que su hijo vaya a la universidad, que su hijo sea un empresario exitoso. Bueno, ojalá que su hijo esté en el reino de los cielos. Porque qué necesidad que gane este mundo, pero pierda su alma. Habitaremos con todos los santos. Y miren lo que dice el versículo 5. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas. Eso puede ser como 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y aquí tenemos a nuestro buen Pedro, ¿no? Pero imagínense, están ustedes ahí en la escena y está Pedro y empieza a ver a Moisés y a Elías. Y hay varias posibilidades de qué fue lo que pasó. Y pues cuando estemos en el reino le preguntamos a Pedro: hey Pedro, ¿dónde salió la idea de hacer las enramadas? ¿Cierto? Pero ¿cuáles son las posibilidades? Si estudiamos la palabra de Dios, creo que aquí podemos salvar un poco a Pedro. No fue tan necio lo que Pedro dijo. Una posibilidad es que Pedro, que era un conocedor de la profecía bíblica como un buen judío, estuviera conectando esa venida gloriosa de Jesucristo con una profecía que está en Zacarías capítulo 14. Y si quieren vayan ahí un momento. Zacarías 14. Porque en Zacarías 14 se profetiza que en el reino milenial se celebrará nuevamente la fiesta de los tabernáculos, donde las personas construyen cabañas, tiendas, para celebrar cuando esa venida del rey venga, y se celebrará constantemente en el reino milenial. Miren lo que dice Zacarías 14:16. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán año en año para adorar al rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar ¿qué? La fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, el Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y por supuesto no podemos profundizar aquí, pero aquí lo que está mostrando es la realidad de un reino intermedio. Un reino donde suceden realidades que no están pasando en este momento, pero tampoco cosas que sucederán en la eternidad en el reino de los cielos. Ese es el reino milenial. Y dice que ahí se celebrará a través de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, una posibilidad es que Pedro, conociendo Zacarías 14, dijera: el reino llegó, es momento de celebrar, pues hagamos aquí unas tiendas. Eso es tratando de pensar bien de Pedro, ¿cierto? Pero otra posibilidad es que Pedro dijera: este es el reino de los cielos, esto es lo más glorioso que yo he experimentado, lo más glorioso que yo puedo experimentar, quedémonos aquí viviendo ya. Y yo puedo hacer una tienda para cada uno de ustedes y no quiero salir de este monte nunca jamás. Le preguntamos a Pedro cuando estemos allá. Versículo 6 dice: porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Sea cual sea la razón de lo que Pedro dijo, después dándole el reporte a Marcos, seguramente le dijo así: yo estaba ahí, yo ni sabía qué decir, estaba aterrado por lo que estaba pasando. Y en último lugar, la cuarta característica del reino de los cielos es que el reino de los cielos es habitado por personas que oyen el llamado de Jesús. El reino de los cielos es habitado por personas que oyen el llamado de Jesús. Miren el versículo 7. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube. Y esto nos recuerda ¿qué? ¿Recuerdan Éxodo 34?
que había una nube que acompañaba y de la nube salía la voz de Dios. Aquí apareció esta nube nuevamente y en el versículo 7 dice que se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube y dijo que este es mi hijo amado, a él oíd. Esa expresión que dice a él oíd también significa presta atención para obedecer. Este es mi hijo amado, este Jesucristo, a él óiganlo, a él obedézcanlo. Es el Padre señalando al Hijo y diciendo a este oíd. Si quieren participar del reino de los cielos, entonces a él síganlo. Enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús. Jesús les ha dado una prevista a los discípulos y a nosotros del reino de los cielos. Y miren, este no es el tráiler de una película, esta es la vida real. Eso sucedió. Y esto es lo que sucederá a aquellos que estén en gloria con Jesucristo, aquellos que sean justificados, aquellos que hayan confesado sus pecados y crean completamente en el Hijo de Dios. Me encanta una frase que dijo Agustín, porque todos tenemos internamente, sabemos que hay algo más después de la muerte. Sabemos que después de la muerte viene algo. ¿Y saben cómo lo resumió San Agustín? Dice así: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. El corazón de todo ser humano está inquieto hasta que encuentra reposo en Jesucristo. Y en el Jesucristo verdadero, en el Jesucristo bíblico. Y miren, esto es lo más importante de todo el mensaje. Presten atención. Estas son las llaves de cómo yo puedo entrar al reino de los cielos, de cómo ustedes pueden entrar al reino de los cielos, de cómo usted puede estar seguro que usted estará en el cielo. Es posible que algunos de ustedes aquí estén con ropas muy formales, estén muy vestidos, limpios, bañados externamente, algunos con maquillaje, algunos con perfumes, algunos que estén simplemente externamente limpios, con fragancias terrenales que los hacen ver bien, con maquillaje que oculta sus imperfecciones. Pero quisiera preguntarles algo: ¿cómo está su alma? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás adentro? ¿Qué pasaría con algunos de ustedes si Dios permitiera que se vieran en un espejo y vieran su vida espiritual? ¿Qué verían en ese espejo? ¿Se verían igual de bien que como se ven externamente? ¿Qué pasaría si vieran su vida espiritualmente en un espejo? ¿Y saben qué pasaría con algunos de los que están aquí sentados? Verían un cadáver descomponiéndose, un cadáver del cual salen gusanos, porque están muertos espiritualmente. Y sus ropas y sus vestidos están malolientes completamente, sucias, manchadas completamente de pecado, y no tienen la justicia de Jesucristo. Y eso sería lo que podrían ver. Y es posible que externamente hayan engañado a muchos y se presenten como espirituales y que creen en Jesucristo, pero lo que hay realmente internamente es que hay un cadáver espiritual, y ustedes lo saben. Saben que no están viviendo para la gloria de Dios. Y eso es lo que algunos verían si Dios diera la oportunidad de verse espiritualmente. Y sus vestiduras espirituales son sucias y malolientes. ¿Y saben qué es lo peor? Que están tan acostumbrados a ese pecado que ya parece que ni incomoda el mal olor de esas vestiduras sucias, sino que aún se complacen en sus pecados, en sus injusticias, y están tan engañados pensando que simplemente con asistir a la iglesia, con de vez en cuando lanzar una pequeña oración al cielo, recordando que en un pasado tal vez fueron fieles, están pensando que todo eso es lo que los va a justificar. Pero el Señor dice: tú que aún estás muerto, hoy puedes vivir. Hoy puedes ser salvo si te arrepientes, si confiesas tu maldad, si reconoces que has vivido en pecado toda tu vida, cada día desagradando a Dios, robándole de su gloria, viviendo para nuestros propios deseos.
Por supuesto, leemos esta descripción de cómo será el cielo, o le evangelizamos a las personas diciéndole, mira, ¿quieres ir al cielo? Va a ser hermoso. Y pues la gente, ¿qué va a decir? ¿Quieren ir al cielo? Pues por supuesto. Todo el mundo pues va a querer ir al cielo. Pero la pregunta es, ¿has sido vestido con las ropas limpias que Jesucristo ofrece? ¿Has sido emblanquecido por la sangre de Jesucristo? Pues ¿cuál es la llave? Lo que el Padre ese día declaró. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. Escucha a Jesucristo que te llama para que te arrepientas hoy y le sigas. Escucha a Jesucristo que está dispuesto para perdonar. Escucha a Jesucristo que está listo para limpiarte de todos tus pecados. Escucha a Jesucristo que está dispuesto para poner su justicia en ti. Escucha a Jesucristo que está listo para llevarte a la gloria en el reino de los cielos. Escucha a Jesucristo y hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser el día en que esa promesa de la gloria venidera, eso tan deseable de estar ahí, sea verdad para tu vida. Y ¿sabes qué? Eso es lo que te va a permitir vivir fielmente los años que nos queden en esta vida. Porque vamos a estar diciendo, sí, vienen sufrimientos, vienen dolores, duele el cálculo, pero viene la gloria con un cuerpo de gloria. Allá queremos estar. Eso es lo que más deseamos, estar con nuestro Señor Jesucristo. Por ahora, lo que debe brillar en nosotros son las buenas obras en obediencia hacia nuestro Señor. Pero un día recibiremos cuerpos gloriosos para exaltarle y para vivir para Él para siempre. Si ustedes han creído en Jesucristo, esas promesas son suyas ya. Esas promesas de un cuerpo glorificado, y como nos mostró Él en su transfiguración, entonces son nuestras. Vamos a ser semejantes a Él. En 1 Juan dice que cuando le veamos, seremos como Él. Seremos como Él. Pero si sigues persistiendo en tu pecado, si persistes en aferrarte más a tu pecado y amar más tu pecado que a Jesucristo, entonces entiende que recibirás un cuerpo resistente para la eternidad, pero será un cuerpo que resista las llamas eternamente en el fuego del infierno. Hoy puede ser el día de salvación. Oremos. Padre, qué hermoso es haber estado por unos minutos en ese monte de la transfiguración. Por lo menos con nuestra imaginación, pero sobre todo con el testimonio seguro de tu palabra de que eso sucedió. Y te doy gracias, Señor, porque cautivas nuestros corazones para que te deseemos. Para que te deseemos más que cualquier cosa. Padre, ojalá pudiéramos vivir nuestras semanas más como hemos vivido esta última hora, pensando en la gloria venidera, pensando en lo hermoso que será. Ayúdanos a meditar más, Señor, en lo celestial para poder vivir de una manera adecuada en esta vida. Ayúdanos a soportar el dolor cuando venga, porque viene la gloria, Señor. Ayúdanos a soportar el dolor porque un día podremos estar en comunión perfecta contigo, con Jesucristo, sujetos a lo espiritual, con cuerpos espirituales, gobernados perfectamente por el Espíritu tuyo, Señor. Ayúdanos a tener la mirada en los cielos y no en esta tierra. Y gracias porque la manera en cómo nos cautivas a ser tus discípulos, porque nos dices que tomemos nuestra cruz y te sigamos, pero también nos dicen, miren, esto es lo que les espera. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor, y que esta iglesia pueda vivir para que tú seas exaltado, para que tú seas glorificado, para que tú te lleves toda la gloria, Señor. Padre, estamos hoy en un día de elecciones en este país. Y cuando vemos estas cosas, pues qué insignificantes son las cosas de este planeta, Señor.
Y los que están pensando que van a gobernar y van a hacer cosas, tú eres el gobernante del universo. Tú eres el rey. Tú establecerás un reino sobre esta tierra y queremos gobernar contigo, Señor. Ayúdanos, perdona nuestros pecados y ayúdanos a confiar plenamente en Jesucristo. Solamente en Él hay salvación. Ayúdanos a no desenfocarnos, a no pensar que nuestras obras nos pueden salvar. Ayúdanos a reconocer que solo en Jesucristo hay salvación. Ayúdanos, Señor, y llévate tú toda la honra, llévate tú toda la gloria. Que salgamos de este salón diciendo, qué hermoso es Jesucristo, qué hermoso es Jesucristo, y un día yo seré semejante a Él. Amén.